quiero hacer unas preguntas de lo que para mí sería el punto fundamental de discusión de este proyecto de presupuesto para el 2021. Este proyecto de presupuesto que se enmarca en una de las peores crisis económicas y sociales del mundo y, por supuesto, del país. Para mí, la principal pregunta que debe responder este proyecto de presupuesto 2021, sin lugar a dudas, es cómo este presupuesto va a reactivar la economía de Colombia el próximo año. Para mí esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo va a reactivar este presupuesto, instrumento de política pública, ley de la República, va a ayudar a reactivar la economía del país? Y cuando digo reactivar la economía del país, no son simplemente unos datos numéricos y unas estadísticas. Reactivar la economía para nosotros implica la recuperación del tejido social. Para nosotros reactivar la economía es poder garantizar la disminución del desempleo tan exagerado que tenemos, el peor de los peores en el lado occidental del planeta. Recuperar la economía, reactivar la economía para nosotros es hacerle frente a la pobreza. Nada más ni nada menos. ¿Cómo reactivamos la economía? ¿Este proyecto de presupuesto sí reactivará la economía? Nos preguntamos. Preguntas secundarias. ¿Cuáles son los sectores estratégicos que permitirán jalonar dicha activación? ¿Nos lo estamos preguntando? ¿Cuáles son los instrumentos de política pública que van a permitir dicha activación? La fundamental, por supuesto, ¿cuánta plata necesitamos? Y sobre todo, ¿de dónde la vamos a sacar? Y este conjunto de preguntas nos tiene que llevar a replantearnos lo que tengamos que replantear. Es inaudito o inadmisible, o hay un error de raciocinio, el considerar que vamos a seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes para poder contrarrestar la situación de crisis. No tiene ningún sentido. Claro, personas como yo del sector alternativo creeríamos que tendríamos que modificar muchísimo porque ya veníamos mal. Solamente con el indicador de desempleo al 12% antes de la llegada del COVID ya era un indicador lo suficientemente demostrativo de que algo no marchaba bien. Pero más allá de eso, a los señores del gobierno sí deberían preguntarse qué tenemos que ajustar, qué se tiene que cambiar. Creer que vamos a salir de esta crisis haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes es un absoluto error. Esas preguntas las quiero dejar en este espacio y ojalá el gobierno nos la respondiese. Hoy les hago la pregunta de manera directa, sobre todo por lo siguiente. Por favor, la diapositiva. Presentaré únicamente esta imagen, la fotografía de hoy. ¿Cómo estamos en los diferentes sectores económicos? Este es el comparativo del acumulado del crecimiento, por supuesto, en los sectores económicos de manera comparativa al mismo mes el año pasado, 2019. Todos los sectores completamente, pues, en decaída, en decrecimiento, en rezago económico. Solamente hay uno que ustedes se dan cuenta ahí que no tiene saldo negativo, que evidentemente cayó, pero que no está por debajo de ceros, que es el sector financiero. Único sector económico que aunque le ha ido mal, no le ha ido tan mal como a los demás. Pero la industria, la construcción, el comercio, unos datos completamente lamentables para un acumulado de la caída del PIB del 15.70% y el desempleo en un 20%. Pero quiero arrojar este dato fundamental, el consumo. Una caída del consumo del 15.83%. Comparativo con el año pasado podría ser casi el 20% en el acumulado. Y quiero llamar la atención sobre la caída del consumo por lo siguiente, colegas. La crisis económica que tenemos hoy en día no se obedece a una crisis de los factores productivos. La crisis económica generada, ¿por qué ocurrió? Porque tuvimos que estar en cuarentena durante 2 meses y medio, 3 meses, aunque sea cuarentena inteligente. Pero el confinamiento, el tener que encerrarnos en nuestras casas, llevó a una desaceleración del consumo sin precedente que empezó a afectar los diferentes renglones y sectores de la economía. Pero el factor fundamental, la causa como tal, es la caída del consumo. Es la caída del consumo. No fue una crisis financiera como la del 2008. Y no es una crisis de los factores productivos.
Es decir, por ejemplo, que no haya capital o que no hubiese capital en su momento. Y si bien teníamos una problemática de desempleo, no era el factor fundamental que jalonaba una crisis, que hubiese jalonado la crisis económica. Fue una caída del consumo. Y cuando hablamos del consumo, principalmente es del consumo de los hogares. Y yo creo fundamentalmente, presidente, que es ahí donde deberíamos atacar de manera perentoria para podernos pensar una ruta de reactivación económica. ¿Cómo nosotros podemos atacar la principal causa de la crisis, que es la caída del consumo? Termina la diapositiva, gracias. Y eso quisiera plantear una serie de reflexiones que me gustaría interlocutar con el gobierno nacional en este espacio, porque esto no se hace en las comisiones atropelladas, donde se nos cercena la palabra, donde no nos permiten presentar nuestras proposiciones cabalmente y donde todo se somete al pupitrazo. Por lo menos el Estatuto de Oposición garantiza relativamente este tipo de espacio de diálogo a mayor profundidad. Quisiera que nos pusiéramos de acuerdo, señores del gobierno y bancada de gobierno. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo que uno de los principales factores que nosotros tenemos que poder impactar de manera positiva es la reconstrucción del tejido empresarial. Creo que para nadie podría estar en contra de esa premisa. ¿Cómo nosotros podemos propiciar a reactivar, a reconstruir el tejido empresarial con todos esos sectores que vivimos en términos negativos? Y la reconstrucción empresarial, fundamentalmente, porque es ahí donde se sustenta la posibilidad de poder recibir y de poder activar el mercado laboral y poder disminuir ese desempleo, donde 1 de cada 5 colombianos está desempleado y uno de cada 4 puede estar en una situación lamentable de pobreza y de rebusque. Y sobre todo, especialmente, porque es a partir de la reconstrucción del tejido que no solamente generamos empleo, sino que también vamos a activar toda la economía y ese indicador del PIB, ese 6.6% que proyecta de manera soñadora el gobierno para el próximo año, por lo menos tener algún tipo de alcance. ¿Cómo lo hacemos? Considero que tenemos 2 vías fundamentales. La primera, aliviar los costos empresariales, por supuesto. Y uno fundamental, aliviar los costos del trabajo. La discusión del Senado en estos días que nosotros le hicimos la semana pasada, de cómo fortalecer el subsidio a la nómina, fundamental en esta discusión, eso es aliviar los costos empresariales. Claro, nos quedamos cortos porque no pudimos llegar a las pequeñas, a las microempresas, que era lo que queríamos, las que generan mayor trabajo, tal vez no el formal, pero sí la mayor cantidad de trabajo, plan de trabajo ahora, especialmente ahora que más la necesitamos en el país. Pero sobre todo, y óigaseme bien, los empresarios, por más que se les estimule la contratación, lo que les interesa a ellos es activar sus ventas. ¿Cómo hacemos para que los empresarios tengan relativa certeza de que cuando van a abrir sus negocios, sus establecimientos, tengan, insisto, relativa certeza de que les van a consumir? Por eso les cuesta tanto endeudarse hoy en día. Y por eso prefieren no endeudarse, sino más bien cerrar sus negocios. Porque la proyección a futuro es una proyección de incertidumbre. ¿Por qué me voy a endeudar yo si ni siquiera me van a comprar? Y eso lo dicen los empresarios. ¿Cómo hacemos para activar la demanda de tal manera que, aumentando el consumo agregado de la sociedad, se va a permitir mayores ventas, mayores compras, que eso implica mayor venta empresarial, y ante mayor venta empresarial, por supuesto, mayor trabajo y en consecuencia mayor producción y en consecuencia crecimiento de la economía? Ya volvieron el viceministro y el director. ¿Estaban escuchando ya? Bueno, está bien. Unas preguntas que les planteamos, si nos pueden responder. Y por eso nosotros creemos que la política de subsidios es fundamental. Y quiero plantear un símil con la realidad. Lo que pasó con la economía en nuestro país en esta crisis fue algo parecido, insisto, un símil más concreto para el ciudadano que nos está escuchando. Ocurrió como cuando usted deja el carro mucho tiempo sin utilizar. Se le agota la batería del carro. Se le agota de tal manera que usted después va a los 4 meses e intenta prenderle el carro y ya no le prende, porque se agotó la batería. ¿Y qué es lo que usted primero hace antes de empezar a empujarlo? Bueno, después de empezar a empujarlo, es traer otro carro y conectar las baterías y con una inyección inmediata de batería a batería poder activar el carro suyo. Eso es lo que necesitamos ahorita como economía. Ya después prenda el carro empieza a andar.
El problema es que en este momento no lo hemos prendido. Y en lo que va a posibilitar ese arranque del carro es nada más ni nada menos que la posibilidad de que el gobierno central inyecte una economía externa a la del mercado para poder hacer ese primer impulso para que la economía pueda aprender y pueda arrancar. Eso es lo que no vemos acá. Y para nosotros eso se llama estímulo a la demanda. Es a través del estímulo a la demanda como vamos a dar el primer arranque a la economía para que empiece a andar el carro por sí solo. Y ese estímulo a la demanda solamente se da, por supuesto, con subsidios, o principalmente, no es la única manera, pero principalmente con subsidios. Y por eso nosotros nos empeñamos tanto en darle subsidios, en posibilitar, impulsar al gobierno que diera subsidios al empresariado y no solamente a las grandes empresas, y no solamente salvando a las multinacionales como Bianca, sino a las pequeñas y microempresas. Y por eso nosotros nos empeñamos en impulsar constantemente la apuesta de la renta básica, que si no la quieren llamar renta básica no hay ningún problema, no nos vamos a poner a pelear con palabras, síganla llamando ingresos solidarios si quieren, pero entonces aumentemos un poco el presupuesto que les llega a los hogares, desde 160,000 llevémoslo a 550,000, por lo menos el 70% de lo que es un salario mínimo, no por persona, sino por familia, que pudiésemos llegar por lo menos a la línea de la pobreza por persona, lo que está estipulado hoy directamente, que lo dice el DANE, 270,000, no nos lo inventamos nosotros. El ingreso solidario de 160,000 ni siquiera cubre la línea de la pobreza extrema por ciudadano, por persona. Hagamos el esfuerzo de por lo menos llegar a esa línea de la pobreza. ¿Eso qué implica? Un presupuesto, por supuesto, considerado. De aquí la pregunta por las fuentes, y voy terminando, presidente. 3 fuentes fundamentales, unas inmediatas que necesitamos hacer ya y otras a mediano plazo. Primero, la reorganización de las prioridades. ¿Qué prioridades? ¿Dónde estamos gastando más? Esa va a ser la discusión que especialmente discutimos aquí en la Cámara de Representantes sobre qué sector, sobre qué cartera, sobre qué región vamos a estimular. Ya nos daremos esa discusión. Quiero plantear la segunda, deuda. Yo por principio no cuestiono la deuda. Evidentemente necesitamos a veces apelar al endeudamiento para poder tener cierta capacidad y así poder invertir y hacer el gasto requerido. El problema de la deuda es cuando no negociamos bien. El problema de la deuda es cuando no negociamos bien los términos del endeudamiento. El problema de la deuda es cuando preferimos opciones que deberían ser la tercera, la cuarta, no la primera. ¿Por qué tenemos que acudir, por ejemplo, a la banca multilateral y no pensarnos el endeudamiento directamente con el Banco de la República, que ya está ocurriendo? Y sí necesitamos una inyección considerable de dinero. Algunos de los de la banca alternativa hemos propuesto 80 billones, 100 billones de pesos, que eso no llega ni siquiera al 10% del PIB. 10% del PIB, 8% del PIB necesitamos, adicional, para estimular vía renta básica, como lo quieran llamar, y vía apoyo de subsidio a las empresas. Con eso, ¿qué vamos a tener? Insisto, la primera inyección económica que debe recaer sobre el Estado en una política contracíclica para poder estimular el mercado. Y este presupuesto, y termino, presidente, pareciera que no se está tomando eso muy en serio. Este proyecto de presupuesto tiene una fe ciega de que simplemente saliendo del encerramiento, simplemente abriendo la economía, simplemente saliendo del confinamiento, va a ser lo suficiente para que las empresas vuelvan a activarse. Las que se quebraron, ni modo, ¿ya para qué? No tengo cifras oficiales todavía, no nos la han podido pasar, ojalá no lo den ahora. ¿Cuántas empresas se han quebrado? Encontré un dato de FENALCO, alrededor de 80,000 establecimientos de comercio quebrados, con todo el trauma social y económico que eso genera. Este no es un proyecto que se pueda estar pensando una política contracíclica. Y se los pregunto aquí directamente, señor viceministro y director del DNP, si nos pueden aclarar realmente que este proyecto de presupuesto sí va a reactivar la economía. Yo sigo viendo acá un plan de presupuesto que es más de lo mismo. Y más allá de que si se venía haciendo bien o no, creo que esa es una discusión secundaria. Aquí lo importante es qué cosas adicionales debemos hacer para reactivar la economía. Y termino, presidente. Este tipo de discusiones sobre este tipo de proyectos, este tipo de política pública, deben generarnos una ruta de seguridad y de certeza optimista, eso sí, como lo he planteado en las comisiones, pero que tampoco, por estar haciendo proyecciones sacadas de los cabellos,
el otro año termine siendo peor. Que el otro año, por esas proyecciones económicas de 6.6% que creemos que va a crecer el PIB, al saber que no lo vamos a lograr, terminemos nosotros hacia nosotros mismos internamente teniendo que recortar algún tipo de inversión o de gasto contemplado para el apoyo social o para el apoyo económico, para el apoyo empresarial. Sí dejo la alerta acá, la he planteado antes y no nos vamos a cansar de plantearlo de nuevo. No podemos hacer cuentas alegres con este proyecto de presupuesto. Cuando no tenemos ciertas certezas, claro, en una situación de crisis, ¿qué certezas vamos a tener? Por eso tenemos que ser un poquito más modestos. Por eso tenemos que ser un poquito más cautelosos. Y por eso, presidente, insistimos en que se deben determinar adecuadamente las prioridades. Y la prioridad para nosotros es la estimulación de la demanda agregada, del consumo. Solo con la demanda se va a posibilitar la reactivación de las ventas y con ello de la producción y del empleo. Muchas gracias, presidente.